me viniste varias veces a la cabeza y dije, bueno, le voy a proponer como para pensar el confinamiento desde justamente un lado totalmente diferente, pensando fuera del porteño centrismo y demás. Entonces, un poco esa es la idea de la invitación. Así que si querés, le damos para adelante. ¿Vale? Dale de una, me parece que está buenísimo. Nada, contar que estoy acá en Chacanto abajo, en un barrio Sacha Permacultural, en Tras las Sierras, provincia de Córdoba. Y bueno, yo creo que si hay algo que quedó en la conciencia y que realmente va a modificar esta crisis sanitaria y social y económica, es el tema de la ruralidad, ¿no? El tema de la concentración en las grandes urbes y bueno, de todas las situaciones de explotación laboral, de falta de salud en general y de una forma de vida que está caduca, ¿no? Acá si bien rigen las mismas normas de confinamiento, hay otras experiencias comunitarias, hay otros saberes que hacen bueno, que las restricciones sean, se vivan un poco con mayor flexibilidad, ¿no? Desde el hecho de que estamos acostumbrados a estar con las niñas, los niños no van a la escuela y obviamente acá el wifi no funciona muy bien. La otra vez acá un vecino, el Yuyú, le dijo a la maestra, mire, discúlpeme, pero mi computadora no es la del ministro de Educación, no es un aula y ni yo ni mi mujer somos maestros. Y acá las niñas tienen todo un espacio para explorar, colaboran con las actividades, con juntar leña, con hacer la comida, tienen cerca a tíes bueno, que pueden consultar con un montón de dudas, un montón de juegos, y de alguna manera, más allá de respetar las normas que ha impuesto el gobierno de confinamiento y de barbijo y de distanciamiento social, lo cierto es que al igual que pasa con los barrios populares de las grandes urbes, acá hay un espíritu comunitario y un quehacer comunitario que hace que, bueno, acá en el barrio entre los vecinos visitamos, de hecho yo estoy acá aprovechando el internet y el wifi de un vecino, una vecina, una familia amiga, que también una pareja que vive en la ciudad, que de casualidad le tocó pasar el confinamiento acá y está muy contenta porque ve que hay otra calidad de vida, ¿no? Desde el poder salir a caminar tranquiles, a todo lo que es la alimentación, acá siempre ha habido fuertes redes de consumo colectivo, de alimentos orgánicos, hay productores, hay locales cooperativos como el que yo participo, Humano, que en el medio de la crisis pudo atajar un montón de productores que vendían en ferias y ahora están pudiendo vender en los locales. Hay otra calidad de vida y mucha gente de las ciudades comienza a ver eso y por eso también nosotros acá nos estamos preparando para la cuarentena, que sabemos que no va a ser una vuelta a la normalidad si es que existía, porque también de alguna manera enmarcamos esto de una crisis civilizatoria, como diría Becky, esto es un episodio más de una civilización, de un sistema capitalista que no está pudiendo dar respuesta a las necesidades más básicas, no solo en este tema sanitario, sino ya lo veíamos en un montón de territorios, ¿no? En todo lo que los cumpas zapatistas llaman la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, más allá de los debates que se den en los medios y los debates que se den en el gobierno, bueno, acá hace rato que venimos apostando por otra forma de vida y también por una economía que tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con los recursos propios acá de la madre tierra. Nuestra calefacción es con leña, el monte nos brinda, nuestra medicina también es natural. El otro día con unas compañeras estamos hablando de un concepto que se nos ocurrió de soberanía sanitaria, ¿no? ¿Por qué en medio de esta crisis no se nos permite ir a nuestros propios médicos, ¿no? A nuestras yuyeras, los que nos hacen reiki, nuestras aspiraciones, que son nuestra forma de salud, y mucha gente acá del lugar, y mucha gente que incluso sin tener este discurso crítico de las organizaciones sociales, se da cuenta que si acá no ha entrado el virus es porque tenemos una forma de vida mucho más saludable, ¿no? Nuestro alimento, en el aire, en el ejercicio, mismo en el humor, ¿no? Que el confinamiento no es que estamos encerrados en un departamento, sino que estamos en el medio del monte, con la naturaleza, en contacto con el sol,
y un montón de cosas que hace que, bueno, acá no se han registrado casos en San Javier, salvo de una familia que trabajaba en Villa Dolores, ahí en el Banco Nación, que fue donde surgió el primer caso en Villa Dolores, donde hay un montón de casos en la ciudad, pero lo cierto es que aquí en el valle, en la montaña, no están habiendo casos y creemos que tiene que ver con nuestra fortaleza inmunológica, ¿no? Y también con todas estas herramientas de salud que, como dice nuestra maestra Anita Domínguez, no son alternativas porque estaban mucho antes que la alopatía y la ciencia positivista, y que son las medicinas tradicionales de los pueblos originarios que hoy siguen sufriendo los embates del capitalismo y sin embargo son la verdadera esperanza y alternativa que muchos sectores de la población más urbana hemos decidido adoptar y hemos decidido trasladarnos de las ciudades al campo, ¿no? En un país, como dice actualmente Juan Grabois, como parte de su Plan San Martín, la propuesta que hay del gobierno, que tiene una concentración muy alta de la población en las ciudades, quizás la más alta del mundo, en un territorio muy amplio y apto para generar alimento y no esta agroexportación que no es alimento y que tampoco nos beneficia como población. Entonces, bueno, un poco esa es lo que se vive por estos pagos. Tomás, y bueno, claramente nos contabas el día a día, que era una de las cuestiones que te quería preguntar, pero obviamente desde las ciudades y la información, ustedes no son ajenos a la información, pero claramente la psicosis y la paranoia y el miedo al otro que se vive exacerbado en las ciudades, por más que ustedes están conscientes de que eso sucede, no funciona de la misma manera ahí en el valle, donde vos y muchos compañeras y compañeros más viven. ¿Cómo, yo me pregunto, porque seguramente es la pregunta de muchos y de muchas, cómo se vivió estos más de 100 días de confinamiento? Si pudieras hacer un raconto breve en el monte nativo, en el monte cordobés, porque seguramente no fue similar al de las grandes ciudades. No, ya te digo que no es similar desde que es un confinamiento abierto, desde que, mientras que muchas ciudades o edificios de departamentos se ha generado por un lado raptos individualistas, como esto de no querer que entren los médicos a los edificios, pero también muchos actos de solidaridad y de comunitarismo, como que los jóvenes le lleven la comida a los adultos, como que de alguna manera está esta pelea, ¿no?, entre dos visiones, la más individualista y sálvese quien pueda, y una visión que, bueno, yo recuerdo mucho al maestro Alfredo Moffat, que alguna vez en una entrevista me dijo, bueno, en este capitalismo o nos curamos todos o no se cura nadie, ¿no? Yo creo que acá, en estos territorios neorurales, vamos a llamarlos, ya desde la visión ancestral de la gente que puebla acá el territorio, como de esta nueva gente que estamos viniendo, a los que ellos llaman hippies, ya estaban los lazos comunitarios, ¿no? Si bien uno sale y se pone el barbijo y si uno trata de cumplir con las normativas, ¿cierto? Hay una comunidad que es una familia ampliada, entonces, bueno, ahí nos damos el lujo del abrazo, nos damos el lujo del compartir, que también creemos que es parte de la salud. Y después, bueno, inconvenientes como el hecho, por un lado, del porteñocentrismo de las políticas de gobierno, todas las dificultades que tuvo acá mucha de la población para acceder, por ejemplo, al IFE, o nada, esto de que se piensa de que todos tenemos wifi y computadora para que nuestros niños se eduquen, y no, preferimos educarlos de otra manera. Y después, bueno, los abusos policiales también, que estuvieron a la orden del día, el hecho catastrófico que se dé como toda esta cuarentena, que la autoridad esté en poder de la policía, de la fuerza de seguridad, que siempre hemos sabido que son personas que no son educadas con criterio, que no son educadas en la protección, sino en el abuso de poder, y después, bueno, muchas dificultades para transitar, por ejemplo, con los alimentos. Nosotros en la Cooperativa Humano tenemos 3 locales, 2 en lo que es Tras la Sierra, provincia de Córdoba, en Villa de las Rosas y en San Javier, y uno en Merlo, que es provincia de San Luis, y ahora estamos haciendo unos malabares bárbaros, porque tenemos un bloqueo puesto por el gobierno en la frontera,
a lo cual, bueno, hacemos lo que se llama el pasamanos, con una compañera con todos los productos hasta el límite, otra compañera de Merlo, a las organizaciones de la economía popular, que somos las que estamos brindando el alimento y la salud, se nos ha vuelto muy difícil circular, ¿no? Como que se piensa que acá lo único que nos va a alimentar son los supermercados. Claro. Pero bueno, nos lo hemos rebuscado, hemos buscado en los contactos que tenemos a través de todo el trabajo que se ha hecho a través del UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en tener contactos con el gobierno, en articulación con las municipalidades, hemos podido colaborar en las colectas de alimentos y de alguna manera acá, desde muchos municipios, al menos en particular el de San Javier, nos toman como un actor importante, ¿no? De la economía y de la política, y en eso, bueno, se han generado muchas cosas. Pero bueno, es una situación incómoda. Es una situación incómoda que afecta a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de alimentarnos, de salud, y que una vez más pone en manifiesto estas diferencias que tenemos con la forma política del Estado, con las instituciones de seguridad. Y también, nada, yo al menos en particular vengo reflexionando en los últimos días que me parece una picardía que en este país la derecha nos haya robado hasta el derecho de la desobediencia civil, ¿no? De alguna manera estamos todos apoyando este gobierno y bueno, sabemos que hay una importante parte de la población que piensa que la estrategia frente a esta crisis es el confinamiento. Pero bueno, a la vez vemos que ese confinamiento tiene que ver con el avance de un montón de estructuras del sistema capitalista, como puede ser esto mismo, la tecnología, ¿me entendés?, por internet, el 5G, que tiene que ver con la medicina positivista, con encontrar una vacuna y no con desarrollar un montón de formas de salud alternativa, ¿no? Que tiene que ver con los grandes negociados de las multinacionales, donde el gobierno está firmando acuerdos con Pfizer, con Bill Gates, para donde se sigue desmontando, donde se sigue avanzando en la frontera agrícola de la soja, que sabemos que es muerte. Entonces, bueno, de alguna manera, más allá de la alianza estratégica que hay de los movimientos sociales actualmente con el gobierno, nos parece que está bueno denunciar que bueno, que esto también, la forma en la que se encara políticamente y la que se encara como gobierno, tiene que ver con el positivismo científico y tiene que ver con el sistema capitalista en el cual estamos encuadrados y que creemos que es nocivo y que es el gran responsable de esta crisis civilizatoria en la cual este COVID-19 se enmarca dentro de este proceso, ¿no? De hecho, hay muchos estudios de que estas enfermedades están naciendo de la mala producción de alimentos, ¿no? De un montón de situaciones que tienen que ver con el desarraigo de la naturaleza, de nuestros pueblos originarios, y bueno, entonces dentro de esa contradicción tratamos un poco de andar navegando. Tomás, te voy a hacer dos preguntas más, una mucho más a tierra, si se quiere, y una más poética de tu escritura y de tus reflexiones. Primero, porque es algo que se me venía a la cabeza y es la pregunta de muchos, es si bien ustedes están viviendo en consonancia con la naturaleza y demás, es cierto también que muchos compañeros y compañeros, no voy a decir viven del turismo, pero sí el movimiento de gente dentro del valle genera un recurso económico que es fundamental. ¿Cómo están viviendo? Digo, la falta de llegada también, ¿no? Porque si bien puede tomarse como una invasión del turismo, también es cierto que mueve un poco la economía y sabemos que es la fuente de recursos de muchos y muchas. ¿Cómo están, digamos, cómo se están haciendo, tejiendo redes, acompañándose de alguna forma para pasar también este otro inconveniente, ¿no? Sí, en primer lugar comentarte que Tras la Sierra es un lugar que vive esta ola de turismo, que vale aclarar que también, como dice Sibeki, es una forma de extractivismo en este mundo que vivimos, somos conscientes de ello, pero hace pocos años, muchos recordamos cuando llegamos, los que tenemos más de 5, 6, 7 años acá en el Valle de Tras la Sierra, cuando llegamos los inviernos no había turismo, y básicamente vivíamos en base al trueque o alguna changuita que teníamos en las ciudades, o por ejemplo en mi caso yo me iba una vez por mes a Córdoba Capital a vender libros,
como que esta cuestión de la austeridad en el invierno es algo que los que vivimos hace muchos años ya lo habíamos vivido acá, y la población originaria ni te cuento, porque hace 20 años no existía el turismo, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, de alguna manera en estos últimos años logramos tener un montón de beneficios económicos, no tanto, no es un lugar como pueden ser lugares como, no sé, Tilcara o como Bolsón o San Marcos Sierra, que vos con una temporada podés vivir todo el año, sino que una temporada acá de venta de artesanía o en un local como Humano, eh, apenas te alcanza para un par de meses más o para comprar algo o para pagar deudas, ¿no? O sea que Ujú. no es tan fuerte el impacto de la falta de turismo. Y por otro lado, por ejemplo, en el local cooperativo Humano, apenas empezó la pandemia, nosotros ya veníamos desarrollando una estrategia, además de lo que es la artesanía y el arte, que es lo que más se vende al turismo, toda una estrategia de comercialización de productos de la economía popular, del alimento. Y bueno, cuando empezó la pandemia supimos que teníamos que reforzar eso y bueno, por darte algunos números así más o menos a grandes rasgos, si antes lo que es la venta de estos alimentos que no son parte de lo que producimos los socios de la cooperativa, los socios y socias, era el 70%, 80%, ahora son el 40% y el 60% de nuestros ingresos en el local son de productores que no son parte de la cooperativa, pero que nosotros comercializamos, como te decía, productores que no pueden vender en la feria o incluso empezando a traer yerba de Misiones directamente, azúcar mascabo. Entonces, de alguna manera, fue cambiar un poco la perspectiva económica en un eje que ya veníamos teniendo, que era el de la soberanía alimentaria y la autonomía, ¿no? Ujú. Mismo muchas compañeras que nada, que hacían vitrofusión o que hacían cuero o que hacían almohaditas de estas relajantes, empezaban a vender tartas, bizcochitos, de alguna manera fuimos readaptando nuestra producción al consumo interno, ¿no? Claro. Eh, y, y, bueno, eso es un poco algo que ya veíamos que podía suceder, que no apostamos todo al turismo. Humano siempre se caracterizó por ser un lugar de venta de productos a un precio justo, entonces ya tenemos un montón de público que saca local, no solo de la gente venida, sino también de la propia gente del lugar, que además va revitalizando el hecho de venir a la tienda a comprar yuyos, medicinales, o leche, yogur casero, un montón de dulce de leche de cabra, queso de cabra, un montón de productos que no están apuntados al turismo, si bien lo consumen, sino al público interno, acá de Tras la Sierra. Totalmente. Es inevitable que te diga que te pido una reflexión corta final, pero me da ganas de justamente de seguir charlando un rato largo más. Pero no quiero dejar pasar que vos, bueno, sos escritor, o te gusta escribir, vamos a decir, y estás escribiendo una serie de charlas en el monte, vamos a decirlo así, que salen en tu página, Tomás Astelarra y en Luna con Gatillo. ¿Cómo le pudiste encontrar una poética, o un relato, una crónica? ¿Cómo encontraste esa beta dentro de todo este momento así tan extraño, vamos a decir, a alargarte a escribir y a mirar desde otro lado y a poner blanco sobre negro en estos relatos que vas largando? Las charlas del monte fue una sugerencia hace ya 3 años de Mariano Pacheco, que es compañero, periodista, amigo de la Luna con Gatillo, que bueno, de alguna manera me pidió que hiciera algo parecido a lo que yo hice en su momento con Las Andanzas en Abarcas, que es un libro de relatos de viaje de caminantes sudamericanos, pero ya en esta nueva situación que yo estaba viviendo, que era este vivir en el monte y esto que algunos sociólogos llaman la neoruralidad, ¿no? El neohipismo. Graciosamente yo le puse que son columnas de ciencia ficción hippie, y un poco se inscriben en esta cosmovisión andina del Pachacuti, ¿no? Que es parecido a lo que los occidentales llamamos el apocalipsis, pero que para la cosmovisión andina es una renovación, no es una muerte,
sino que es un cambio de era, es un momento donde las polaridades empiezan a confundir las dualidades, donde las Amaru serpientes vuelven a tejer los sentidos del universo, y bueno, de alguna manera la gente que estamos viviendo acá estamos recuperando esos saberes ancestrales y de alguna manera con una visión de pensamiento crítico de esto que los cumpas zapatistas llaman la hidra capitalista, ¿no? Entonces las charlas del monte de alguna manera reflejan esta experiencia, gente criada en la urbe, criada en el patriarcado, criada en todos estos vicios que hemos adquirido los humanos en los últimos siglos, y para mostrar esas contradicciones y esa búsqueda, ¿no? Que muchas veces, bueno, como bien digo, tiene sus contradicciones, tiene sus dificultades, y también, bueno, de alguna manera reflejarlo de un modo gracioso, ¿no? De un modo gracioso en charlas informales en el bar del Mario, o en el medio de una minga, o un temazcal, pero de alguna manera a través de eso generar una columna de opinión y de reflejo de esta sociedad nueva que estamos creando, ¿no? Este otro mundo posible, dicen también las cumpas zapatistas. Bueno, Tomás, agradecerte muchísimo por esta charla. Sabés que nada, nos hemos conocido hace muy poco tiempo y la verdad que se creó un vínculo ahí bastante interesante que esperemos continuar cuando nos crucemos por acá, por allá o en un punto intermedio, invitar a toda la gente que se acerca a Tras la Sierra a visitar Humano, esta cooperativa de la que Tomás nos hablaba y a leerte. ¿Dónde te puede leer la gente? Me pueden leer en congatillo.com, es un proyecto de comunicación que tenemos acá en la provincia de Córdoba, donde, bueno, vos también escribís, así que también podés leerte a vos, y ahí salen las charlas del monte, salen artículos sobre economía social, que es un tema que estoy investigando últimamente, y un montón de ahí de colaboraciones de compañeros y compañeras desde la perspectiva, decimos nosotros, de una crítica política de la cultura. Tomás, querido, muchísimas gracias. Abrazo grande para toda la gente allá en el valle y nos seguimos cruzando. Dale, abrazo grande, Facu, muchas gracias por esta charlita y saludo a toda la gente que vaya a ver este video.